Muy bien, muy bien. Esta serie se llama Misericordia que corrige. Misericordia que corrige. Hemos visto misericordia que incomoda, ¿se acuerda con Jonás? Misericordia que incomoda. Con Ageo, misericordia que desafía. Y ahora con 1 Corintios vamos a ver una misericordia que corrige. ¿Ya? Y déjeme comenzar con la siguiente pregunta. A ver si me funciona esto. Si no, le voy a pedir a Abner que esté atento y me ayude. Ahí está. Ya. ¿Reconoce esos personajes? ¿Sí? ¿Alguna vez tu madre o padre, para que vamos a dejar a la madre nomás como la que hace estas preguntas, ya? Padre también. ¿Alguna vez tu madre o padre te dijo, en la casa vamos a conversar? ¿Escuchó eso alguna vez? En la casa vamos a conversar. ¿Qué significaba realmente eso? Sin duda, sabíamos que venía una corrección, ¿cierto? En la casa vamos a conversar significaba más que palabras. Venía una corrección, pero ¿cómo eran esas correcciones? Comúnmente apuntaban a aplicar una disciplina que hiciera cambiar la conducta. Te portaste mal, hiciste algo, no quiero que hagas más esa cosa, ¿ya? Ya sea por miedo al castigo o por perder algún permiso que tanto deseábamos. No juegan más con la consola. Una semana. El problema es que esa corrección no corregía el verdadero conflicto. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque una vez que era superado el miedo o se pierde el interés por el permiso perdido, la disciplina deja de tener efecto. ¿Cierto? Ya no me duele. O no importa, al cabo que ni quería jugar con la consola. Y la disciplina deja de tener efecto. Preguntémonos acerca de Dios. ¿Corrige de la misma manera a sus hijos? Cuando nos ve desviarnos del camino o irnos en contra suyo, ¿sencillamente castiga o nos quita algo que deseamos? Al leer 1 Corintios aprenderemos cómo opera la misericordia que corrige. O sea, la corrección a la manera de Dios. A través de esta carta del apóstol Pablo podremos ver cómo el Evangelio se vuelve la regla para medir y enderezar todas las áreas de la vida del pueblo de Dios. Su disciplina rescata, consuela y restaura a la iglesia para que crezca en santidad, disfrutando cada vez más su relación con Cristo. Y esto lo vemos desde el principio, por eso que el título de esta predicación es Iniciando la corrección, desde el principio, con la mirada y la esperanza correcta. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta carta a los Corintios. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre que ama a sus hijos y a quien ama corrige. Y queremos aprender de ti, queremos recibir también tu corrección. Ayúdanos a recibirla, a entenderla como esa misericordia tuya que corrige. Danos oídos para oír, corazones enseñables para recibir de ti, recibir corrección también, Señor. Cubre con tu gracia mi indignidad, Señor, para que seas tú ministrando esta mañana. En la medida que vamos al texto, Espíritu Santo, que tú inspiraste, sé tú también, Espíritu Santo, ministrando, trayendo consuelo, sanidad, salvación a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Vamos con la primera entonces, iniciando la corrección con la mirada correcta. Con la mirada correcta. Déjenme poner un poquito de contexto.
la iglesia de Corinto tenía serios problemas. A pesar de que leemos en el saludo cómo Pablo está agradecido por tener palabra, conocimiento, dones de Dios, pero tenía serios problemas la iglesia de Corinto. Por ejemplo, ellos desafiaban la autoridad pastoral. Había orgullo espiritual en esa iglesia. Prácticas que eran pecaminosas, malas enseñanzas de la fe y falta de amor entre los miembros de la iglesia. Pero, a pesar de eso, un panorama no muy alentador, en vez de reaccionar desde el enojo natural de alguien que esperaba ver madurez en la iglesia, el Espíritu Santo dirige al apóstol Pablo para enfocar la corrección con la mirada correcta, una mirada que se hace a través de las verdades del Evangelio. Me acuerdo una amiga que tenemos en Puente Alto, que es cristiana también, y le dice a sus hijos: pongámonos los lentes de la misericordia, miremos con la misericordia. Y el Evangelio debe hacer lo mismo con nosotros, darnos las verdades del Evangelio para mirar situaciones tan penosas incluso como la iglesia de Corinto. Una iglesia que el mismo apóstol Pablo la había plantado, había trabajado por ellos, fue su pastor, y luego se entera de todos estos problemas que se estaban dando. El Espíritu entonces enfoca con la mirada correcta desde las verdades del Evangelio. Y eso lo vemos en el versículo 2. Fíjese, en el 2. Pablo se ha presentado, ¿cierto? Y luego dice: ¿a quién dirige esta carta? A la iglesia de Dios, primeramente, es la iglesia de Dios, aunque yo, Pablo, la planté, le pertenece a Dios, que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. En este caso la palabra santificado significa apartados. En Cristo Jesús Dios los apartó para Él, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Lo que vemos acá es que Pablo no olvida que la iglesia primero es de Dios y que la iglesia de los Corintios fue apartada para Cristo. Dios la apartó para Cristo. ¿Se habrá equivocado el Señor? No, no se equivocó. Aunque la iglesia tenga esta situación lamentable, Dios no se equivocó en apartarla para Cristo. Y esto está en la mente de Pablo. Apartada para Cristo, y además recuerda el propósito para el cual fueron llamados por Dios a ser santos. Cualquiera que miraría a la iglesia de los Corintios diría: ¿estos fueron llamados por Dios a ser santos? Sí. Pablo está diciendo en el principio de la carta: sí, estos fueron llamados por Dios a ser santos. Dios les estableció una hoja de ruta a la iglesia. Dios ya estableció cuál iba a ser esa meta, el propósito de su llamado, para que sean santos. No hay otro plan, no hay plan B. No, que si me falla la iglesia de los Corintios los voy a poner medio santo nomás. No, el Señor estableció un propósito para ser santos. Y esto Pablo lo tiene en mente cuando está escribiendo la corrección, iniciando esta corrección. Hay una verdad del Evangelio que no es revocable, es decir, Dios no la da y la quita. Ya su Evangelio está operando ahí. Luego versículo 3. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Pablo no olvida que aunque va a corregir, se está dirigiendo a hijos del mismo Padre. Por lo tanto, los corintios son sus hermanos. Los corintios son sus hermanos. Sí, tengo que corregir, pero son mis hermanos, hijos del mismo Padre. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La misma gracia que me es dada a mí es también para ellos. Dios se la provee a ellos. En la corrección el apóstol entonces no se desmarca de aquellos que va a corregir, como si se tratase de otro tipo de persona. Aquí está el verdadero Hijo de Dios, ustedes no sé qué será. No. Verdades del Evangelio presentes. Son también hijos de Dios, nuestro Padre. Tanto Él como a quienes va a corregir están dentro del mismo grupo. Somos hermanos, hijos de Dios. Y por último lo que leemos del 4 al 7. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina que algún hermano quisiera darle una exhortación y lo saludara así? Mi hermano, gracias doy a mi Dios por ti, por la gracia de Dios que te fue dada en Cristo Jesús. En todo has sido enriquecido con palabra, conocimiento, y he visto el testimonio de Cristo en ti. Veo que también Dios te ha dado dones y que estás esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Chuta, corríjame más veces entonces. Qué importante mirar con las verdades del Evangelio. Pablo es capaz de reconocer la gracia y los dones que Dios ha concedido a los corintios. Dios ya está obrando en ellos, a pesar de los males que más adelante va a tener que corregir. Pero quiere empezar poniendo esta mirada correcta. El Evangelio ya está obrando en ellos. Todavía no vemos lo que quisiéramos ver como madurez, pero Dios ya comenzó a obrar. Y lo que Pablo está diciendo es verdad. Y es la mirada con la cual nos está llamando para entender la misericordia que corrige. Amados hermanos, muchas veces cuando enfrentamos el pecado en la iglesia, somos tentados a olvidar rápidamente las verdades del Evangelio. Y lo hacemos desde la frustración o la rabia. O la chupalla, que por qué los hermanos son así, por qué acá y allá. Pero con eso estamos negando la misma eficacia del Evangelio. Esta carta nos enseña que para entender la misericordia que corrige, debemos hacerlo parado desde las verdades del Evangelio. Ya están en curso. Dios ya está obrando ahí. Y no va a quitar eso. No va a quitar eso. Todo lo que el apóstol Pablo dice de los corintios no son palabras de buena crianza. Lo que él está diciendo son verdades del Evangelio como consecuencia de la obra de Cristo en la cruz. En otras palabras, a la hora de corregir entonces, o ser corregido, está en juego lo que creemos del Evangelio respecto de los demás. Según cómo abordamos al otro, dejamos ver qué creemos del Evangelio. Muchas veces cuando reaccionamos con la rabia, con la ira o la frustración, olvidamos esto, que el apóstol Pablo reconoce en los corintios.
Es cierto, hay males que corregir, y más adelante lo vamos a ver en la carta, pero es como que Pablo quisiera decir, y el Espíritu a través de Pablo, pero vamos a empezar con la mirada correcta, con este enfoque. Mirar a través de las verdades del Evangelio. Dios ya está obrando en la iglesia y en nuestros hermanos. Pregunta, ¿con qué mirada observamos nuestra iglesia? ¿Desde las verdades del Evangelio o desde un orgullo espiritual que se molesta rápidamente? ¿Cuántas veces hemos castigado a la iglesia con el látigo de la indiferencia, como dice? No me gusta cómo es mi iglesia, así que no voy a pescar. No, los hermanos ni un brillo no los pesco, así que no cuenten conmigo. Con el ausentismo, les voy a hacer sentir que no me gusta lo que hicieron o lo que dijeron. Entonces, huelga, no vengo más. Y castigo a la iglesia de esa manera. O el no compromiso. No cuenten conmigo. ¿Ya? Salvo si hay un asado. Ahí sí. Pero si algo que cuesta, trabajo, esfuerzo, tiempo, no cuenten conmigo. ¿Por qué? Porque no me gusta cómo son mis hermanos. Muchas veces castigamos a la iglesia de esta manera, porque pensamos que los miembros no cumplen nuestras expectativas. Me gustaría que fueran así, de esta manera, de esta otra, que me hablaran así, pero como no lo son, la castigo. Queridos, ¿qué estamos creyendo del Evangelio cuando actuamos de esta manera? ¿Qué estamos creyendo de nuestros hermanos? ¿Dios está obrando ahí? ¿O Dios no está en esta iglesia y no está obrando? Según la manera como abordamos la corrección, reflejará lo que estamos creyendo del Evangelio. Por eso que para entender la misericordia que corrige debemos mirar a través de las verdades del Evangelio. Y dígale al que está a su lado, para animarnos, aún no estamos terminados, necesitamos la gracia de Jesucristo para que Dios continúe santificando. Así es. Este producto no está terminado y usted tampoco está terminado. Necesitamos seguir siendo corregidos por el Señor. Muy bien, entonces hemos visto la mirada correcta. Ahora vamos a ver iniciando la corrección con la esperanza correcta. Con la esperanza correcta. Y por otro lado, el apóstol Pablo pone la situación de la iglesia de Corinto en la perspectiva amplia de la obra de Dios que se proyecta al futuro, con la esperanza de lo que el Señor hará en su iglesia. Sí, los corintios tenían problemas de pecado, mala enseñanza, falta de amor, desafío a la autoridad pastoral, etcétera, todo eso, pero esto hay que mirarlo desde la perspectiva amplia, porque no están terminados. El Señor está trabajando en ellos todavía. Y eso lo vemos en los versículos 8 y 9. Versículo 8 dice, Él también los confirmará. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No dice hasta medio camino nomás. De ahí para adelante arréglenselo ustedes. No. Él también los confirmará hasta el fin. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Quizá ahora hay mucho que reprocharles, pero Él los confirmará hasta el fin para que cuando llegue ese día sean irreprensibles. Otras traducciones dice, Él los sostendrá hasta el fin. Dios sostendrá la fe de su iglesia hasta el fin, porque Dios no hace obras a medias.
Me acuerdo cuando en el colegio, de repente uno también se propone hacer cosas, ese arreglo que uno empezó en la casa, y dura como un año el arreglo, lo dejamos a medio. Bueno, con el Señor no es así. No es así. Él no hace obras a media, de principio a fin. Completa su obra, con el propósito o meta de que sean irreprensibles en el día de Jesucristo. Dios se ha propuesto santificar a su iglesia. Aunque ahora, en el presente, cuando Pablo estaba escribiendo, los corintios se veían más o menos. Pero tiene la firme convicción de que Dios obrará en ellos hasta el fin para santificarlos. Y después versículo 9 dice, fiel es Dios. Gracias, Señor. Tremenda verdad. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No está diciendo fiel es el pastor, fiel es la iglesia, fiel es Dios. Podemos tener total confianza de que así será lo que Él se ha propuesto. Porque fiel es Dios que llama o convoca a su iglesia a la comunión con su Hijo. Quiere decir que la iglesia está unida al Hijo, a Cristo. Como el cuerpo y la cabeza, así están unidos. Por lo tanto, como Dios trata al Hijo, así trata a la iglesia. Está en comunión. ¿Usted cree que Dios va a abandonar a su Hijo? No. Una sola vez cuando estuvo en la cruz, cargando nuestros pecados. Pero ahora están en perfecta comunión. Y a esa comunión con el Hijo llama a la iglesia. Y se encuentra así de comunión con Él. Como Dios trata al Hijo, así trata a la iglesia. Amados hermanos, muchas veces nos sucede que sobre la iglesia proyectamos nuestra propia vida. Tal vez sin decirlo, le pedimos a la iglesia que sea lo que nosotros quisiéramos ser. Y esperamos que viva lo que nosotros no vivimos o no realizamos como cristianos. Pero se lo exigimos a la iglesia. Así deberían ser ellos. Sí, así. Claro, si de verdad hay evangelio deberían vivir de esta manera. Y proyectamos lo que nosotros incluso nos gustaría hacer, pero no hacemos. Lo exigimos a la iglesia. Cuando confrontamos a otro miembro desde esa mirada, lo que hacemos es tratarlo como si fuera un basurero con depósitos de pecados y nuestras frustraciones. Entonces ahí es donde la corrección no va con misericordia. Es como si todo lo que me frustra, que no puedo ser, lo veo en el otro y descargo mi rabia con él. Entonces pensamos que necesitamos destruir esa parte de la iglesia, que finalmente es un miembro o un hermano nuestro. Porque es un reflejo, es como un espejo de todo lo malo que hay en mí mismo. Y pensamos que al corregir sin misericordia podremos mejorar o sanar la iglesia de Cristo. Que Dios nos perdone por eso, querido hermano. Así es como se ve. La misericordia que corrige es una proclamación del Evangelio. Cada vez que nos exhortamos como hermanos, estamos haciendo una proclamación del Evangelio. La buena noticia, aquella que nos da una mirada y una esperanza correcta
Gracias a la obra de Cristo en la cruz, el Evangelio nos permite poner la corrección en dicha perspectiva. Gracias a la obra de Cristo en la cruz hemos sido santificados, o sea, apartados y llamados a ser santos. A ser santos. No es que somos santos ahora ya, en el sentido práctico. Es un progreso. Un progreso. Entonces nos vamos a encontrar con cosas de mucha alegría y gozo en nuestra iglesia, pero también con otras de no alegría y gozo, que causan pena, tristeza, porque estamos en progreso para eso, para la santidad. El Evangelio y la proclamación del Evangelio que hacemos en una corrección, en una misericordia que corrige, nos dice que el Dios que es mi Padre es nuestro Padre. Es nuestro Padre, es compartido primeramente por Jesús con nosotros, pero también con cada uno de mis hermanos de la iglesia. Aun cuando pueda haber el pecado que todavía les queda, o me queda a mí también. Eso no quita la paternidad de Dios. Sigue siendo un hijo o hija de Dios y un hermano mío, o hermana. Esta misericordia que corrige, que proclama el Evangelio, nos dice que la gracia y dones de Dios también le ha sido concedida a mis hermanos, los otros miembros de la iglesia. Aunque su falta de crecimiento espiritual tal vez en otras áreas sea evidente. Pero hay dones. Dios está obrando en ellos. Y cada uno de nosotros es un regalo de Dios para la iglesia. Miren, en este puse tal don. En este puse tal don. Y así, etc. Yo les confieso una cosa. A mí me cuesta organizar eventos sociales. Soy pésimo. Nunca le organizé un cumpleaños a mi hija, siempre lo hacía mi esposa. Porque tenía más habilidad en eso. Yo soy como más práctico. A ver, ya, ¿hay torta? Ok, estamos listos. Sería. Y en la reunión de equipo pastoral salió el tema del aniversario y empecé así como a tiritar. Chuta, ¿qué hago? No sé, yo no soy bueno organizando cosas sociales y todo. Y el mismo equipo pastoral decía, ya, no te preocupes. Ahí salió la Vale, se puso la 10 y dijo, ya, voy a ver el tema de organización y todo. Gracias, Señor. Gracias que somos un cuerpo. Y de eso se trata. El Señor está obrando en cada uno de nosotros. Aun cuando haya pecado evidente, sí, eso no quita que Dios ya comenzó una obra y la seguirá hasta el día de Cristo. Y debemos reconocerlo y ser agradecidos de Dios por eso. Muchas veces venimos a la iglesia con queja, frustración, no, que la iglesia aquí y acá. Momento, hermano, momento. Estamos hablando de la obra de Dios en nosotros. Y el Señor está obrando también en nosotros. Alegrémonos, gocémonos, celebremos eso también. Finalmente, esta misericordia que corrige y proclama el Evangelio nos dice, como decía el apóstol Pablo, Dios es fiel. Dios es fiel para continuar su obra santificadora en mí y otros, y con otros. Créame que muchas veces los desacuerdos en la iglesia son para santificar. De esa manera el Señor pule también. Y lo hace, esta obra santificadora, hasta el final. Cuando Cristo vuelva. Me imagino cuando el Señor diga, Iglesia, el Salvador de San Joaquín, y vamos a estar nosotros. Vengan acá, vengan conmigo, santificados. Por eso, recuérdale al que está al otro lado, aún no estamos terminados, necesitamos la gracia de Jesucristo para que Dios continúe santificando. Cuando han visto esos letreros que dice, disculpe la molestia, estamos trabajando para usted, ya, el Señor está trabajando en nosotros
Aún no estamos terminados. ¿Puede salir algún pecado entre nosotros? Sí, va a salir. Y gracias, Señor, que así sea, porque es la manera en cómo Él usa su misericordia que corrige para santificarnos. ¿Cómo aplicamos esto? ¿De acá? No me pesca esto. Pasado, presente y futuro. ¿Ya? La primera, como leímos en el versículo 2, versículo 3, identifícate. Identifícate. ¿Con quién? Con tus hermanos, porque la misma gracia que obró en ti, obró en ellos también. La misma gracia. Pablo le dice a la iglesia que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, y luego dice más adelante, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Estamos ahí en el mismo grupo. Gracias pasa a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre. Su Padre, mi Padre también. Identifícate con tu hermano. Si tal vez hay algo que exhortar, que corregirnos, partamos por identificarnos. No eres alguien de otro grupo, un enemigo, no, eres mi hermano. La misma gracia con la que Dios me llamó a mí, operó en ti. Compartimos eso. Tenemos eso en común y tenemos al mismo Padre, nuestro Padre. En el presente, versículo 4 al 7, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en el Señor, dice en el 5, en toda palabra y en todo conocimiento. Luego en el versículo 7, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Reconoce lo bueno que Dios ha hecho en los demás hermanos. La gracia que obró en el pasado, en el presente es una gracia activa, obrando. Mira, hermano, qué bueno, yo veo esto. Me anima mucho verte, perseverar, estar ahí, ser constante. A pesar de que tal vez estás viviendo cosas difíciles, te veo perseverando, eso me anima mucho. Cuando conversamos, quizá no vivo ni la mitad de lo que vives, pero tú estás ahí, siempre fiel. ¡Wow! Reconoce lo bueno que Dios ha hecho en los demás hermanos. Cómo la gracia está activa, obrando en ellos. Y por último, mira al blanco, a la meta, como sale el dibujito ahí. Mira con la perspectiva correcta hacia futuro. Él también los confirmará hasta el fin. Aunque ahora está difícil la cosa. Aunque ahora el Señor tiene que trabajar nuestro carácter. Tiene que corregirnos. Pero nos va a sostener hasta el fin. Porque fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La gracia estará disponible, la misma gracia que estuvo disponible en el pasado para llamarte, la misma gracia que obra en el presente, la misma gracia estará disponible en el futuro, para que el Señor te sostenga hasta que Cristo vuelva. Esta debe ser nuestra mirada temporal del Evangelio. El Evangelio obró en el pasado, obra en el presente y obrará en el futuro. Y así lo aplicamos también a la hora de exhortarnos o corregirnos.
Amados hermanos, como iglesia necesitamos la misericordia que corrige. Necesitamos la misericordia de Dios que corrige. Pero gracias a Dios que esta corrección no busca cambiar la conducta, como sería quizá la punta de un iceberg. No busca cambiar la conducta, sino aplicar las verdades del Evangelio en aquellas áreas de nuestra vida donde todavía no ha llegado profundamente lo que está debajo del agua, que no se ve. Ahí quiere llegar el Evangelio. Por eso la misericordia que corrige no nos llama a esforzarnos por mejorar la conducta. Me con un palo ahí me encima. No nos llama a esforzarnos por mejorar la conducta, sino a confiar en la obra de Cristo en la cruz como el remedio eficaz para tratar con nuestros pecados y transformarlos por medio de su amor y gracia. Todo lo que necesitamos es confiar y recibir el llamado de Dios para que Él obre en nosotros. Cuando hay pecado es porque estamos olvidando el Evangelio. El Señor nos envía una vez más a recordar las verdades del Evangelio. Y eso es lo que sana. No la amenaza, no el palo, es las verdades del Evangelio. ¿Cómo responderás tú a su llamado? Démonos una última repasada. Aún no estamos terminados, necesitamos la gracia de Jesucristo para que Dios continúe santificando. Oremos al Señor, querido. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia que corrige. Gracias porque te has propuesto hacer una obra preciosa, maravillosa, Señor, santificando a tu pueblo, para presentarle a Jesús una novia radiante, sin arrugas, sin mancha, que se una eternamente a Él, disfrutando por la eternidad, Señor. Y aquí estamos, todavía en este mundo, esperando, todavía con una carne que carga restos de pecado, Señor. Pero sabemos que tú obrarás. Y obras por medio de tu iglesia, Señor. Acá en la convivencia, donde nos conocemos, donde nos escuchamos, empiezan a salir pecados también, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la mirada correcta con las verdades del Evangelio y la esperanza correcta también con la verdad del Evangelio a la hora de corregirnos. Que podamos comprender cómo opera esta misericordia que corrige, partiendo por celebrar tu gracia, lo que tú ya has hecho y estás haciendo en nosotros, Señor, y lo que quieres seguir haciendo, porque hay más gracia disponible para el futuro en esta iglesia El Salvador de San Joaquín. Obra en nuestros corazones, Señor, para vivir esta misericordia que corrige también. Para tu gloria, Señor, para que cuando llegue ese día, aquel día, y llames a la iglesia El Salvador de San Joaquín, podamos ir todos, Señor, con gozo, con alegría, disfrutando lo que tú has hecho en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.